En la vida no solamente atravesamos pérdidas cuando alguien se va, también hay duelos que llegan con cambios de etapa, de identidad. Llegó un momento, un día, una situación donde yo dije, no puedo más. Me sentía súper desconectada, no sabía quién era. Y yo digo, yo no puedo tener una bebé que crezca y piense que su mamá es así. El duelo es el proceso, pero es cualquier pérdida. Pero como no sabíamos que existían otros tipos de duelo, a veces no sabemos cómo procesarlo. Y si sientes que estás en un proceso de duelo, entiende que no es algo que te está rompiendo, es algo que está generando una mejor versión de ti. Mi propia voz, mi propia voz, mi propia voz. Con Brachel Santos. Bienvenidos a Mi Propia Voz, un podcast íntimo con historias auténticas y reales. Mi nombre es Brachel Santos. Quiero decirte que en la vida no solamente atravesamos pérdidas cuando alguien se va, también hay duelos que llegan con cambios de etapa, de identidad, de relaciones, momentos donde sentimos que lo que éramos ya no existe, pero aún no sabemos en qué nos estamos convirtiendo. Y en medio de estos procesos, muchas veces toca reconstruirse, cuestionarse y volver a empezar desde un lugar completamente distinto. Y para hablar sobre esto nos acompaña en el día de hoy Elena José. Bienvenida, Elena, a Mi Propia Voz. Muchísimas gracias, Brachel, y muchísimas gracias por la invitación al programa. Y bueno, yo soy Elena José, soy la fundadora de Supernova, un espacio dedicado al acompañamiento del duelo y al renacer femenino. Me gustaría saber, Elena, ¿qué te trae por aquí? Yo sé que tú trabajas el tema del duelo, pero obviamente tú llegaste hasta esta misión en la vida por una historia, ¿cierto? Entonces me gustaría saberlo. Bueno, y una historia que está muy llena de duelos. Específicamente, desde que comencé muy temprana edad a descubrir qué era el duelo hasta que los viví, los diferentes tipos. Yo soy venezolana y crecí en una familia muy unida, muy amorosa. Yo creo que también una familia que me dio como una burbuja muy cómoda, ¿verdad? De sentirme muy segura con el mundo de afuera. Entonces yo desde pequeñita decía, mamá, yo quiero viajar por el mundo, yo quiero descubrir otras culturas, yo quiero vivir en otros países, ¿no? Y ella pues nunca me dijo que no, como que lo que tú quieras, te damos la libertad de hacerlo. Entonces yo crecí muy independiente y con ese sentido de libertad de poder hacer cosas. Yo estudié en Venezuela, pero luego viajé, me vine a los Estados Unidos a descubrir qué quería hacer. Y luego dije, no, voy a hacer un posgrado en Europa. Y ahí es cuando entonces vuelvo a viajar. Me encantaba, ¿no? Salir de un lugar, viajar a otro, descubrir esa nueva cultura, esas nuevas personas. Y yo tenía un plan. Después de que yo termine toda mi maestría, yo me voy a mudar a Panamá. O sea, no era regresar a Venezuela. Pero tú te fuiste a Europa a hacer una maestría en cuanto a lo del duelo. No, en cuanto a mi carrera profesional, construyéndome. Yo me gradué en marketing y luego hice una maestría en relaciones públicas y comunicación. Como que muy seguido a una carrera profesional, ¿no? Todavía no tenía otra, como decir, como otro hobby, otro interés. Cuando yo regreso a Venezuela, en ese entonces mi hermano, él se encargaba de la empresa familiar. Entonces él decide abrir una empresa nueva. Y mis padres me dicen, bueno, Elena, ahora es tu turno de quedarte y gerenciar esta empresa familiar. Y yo me quedé como, wow, yo tenía planes de irme. ¿Cómo me siento yo acá? ¿Cómo tomo yo esta responsabilidad? Entonces yo la asumí, yo dije, bueno, vamos a hacerlo, ¿no? Yo estoy preparada, toda mi vida crecí en esa empresa, sabía cómo hacerlo, pero tenía unos días que yo de repente lloraba y sentía un nudo en la garganta y yo, ¿qué es esto? Iba manejando y de repente una melancolía y se me salían unas lágrimas. Y yo, no, esto no es normal. Y yo decido ir a un psicólogo. Por primera vez decido ir a visitar a un psicólogo y yo pues le cuento más o menos la situación, lo que estoy pasando y me dice, eso no es nada grave, tú estás pasando por un duelo. Y yo, un duelo, pero es que si nadie se murió, ¿no? ¿Sabes? Como que eso es lo que yo tenía entendido de lo que era un duelo. Entonces me dice, no, hay muchísimos tipos de duelo. Y tú estás ahorita, primero, duelo geográfico, porque acabas de irte de un país que, bueno,
imagínate, de primer mundo a devolverte a Venezuela y luego también la libertad, porque venías de vivir una vida muy independiente y ahora no estás tomando tú la decisión de tu vida, la tomaron por ti. Entonces, eso fue no mi momento más fuerte del duelo, pero el que abrió la puerta al conocimiento. Claro, porque empezaste a sentir que estabas perdiendo algo, que en este caso era tu independencia y tu poder de tú misma tomar tus decisiones, ¿cierto? Claro, y no es algo grave. Sin embargo, el cuerpo lo procesa y entonces entran esos sentimientos que tú no sabes de dónde salen. Cuando tú le pones nombre a algo, ya tu cerebro hace clic. Y eso es lo que hacen los psicólogos prácticamente. Ellos te van guiando y te van diciendo, mira, no solo validando tus emociones, sino explicándote de por qué y qué hacer, qué proceso hacer para que esa transición sea exitosa. Entonces ya ahí yo empecé a conocer acerca del duelo. Y él no solamente me explicó acerca de eso, me explicó acerca de, mira, cómo se vive un duelo de relación. O sea, como que ya yo tenía esa base, ¿no? Y yo dije, bueno, perfecto. Hice mi proceso, todo chévere. Yo, bueno, me quedo ahí en Venezuela unos años. Decido irme a Brasil porque en ese momento que yo estaba en España, conocí un amigo que me guió como mucho por la parte espiritual. Y él era brasilero. Entonces yo me voy a Brasil para investigar más acerca de toda esta... En Brasil la espiritualidad es muy diferente a como la vivimos nosotros. No es tanto basada en religión, sino en creencias totalmente diferentes. O sea, entonces, no es tanto religioso, exacto, tipo de Dios, sino más abierto al universo. Sí es de Dios, pero ellos lo ven como más acerca de cómo humanizarnos. Okay. Cómo cambiar nuestras actitudes para entender a los demás y para empatizar. Yo siento que falta a uno también a entender que el proceso que nosotros venimos aquí es para humanizarnos como humanos, ¿no? Y muchas personas no lo ven. Más adelante, cuando hable acerca de duelo, te voy a decir por qué es tan importante para este proceso de humanización. Okay. Pero bueno, me voy hasta Brasil, digo, voy a aprender portugués, voy a aprender acerca de parte de espiritualidad, y ahí empiezo yo, ok, tengo un interés acerca de saber acerca de esto, y entonces empiezo a conocer acerca de las energías, empiezo a conocer acerca de actitudes de las personas, cómo analizarlos. Hice un curso de hipnoterapia y me fui totalmente por otra cosa. Y dije, bueno, me quedo en Venezuela, cumplo con mis responsabilidades, pero ahora tengo un interés aparte que hacer. Y me fui por ese camino. Luego, pues la vida entre mis viajes de ida y vuelta, conozco que es ahora mi ex esposo, y en ese tiempo nos conocimos y es lo que me hace a mí emigrar nuevamente a Estados Unidos, esta vez a New York. Okay. Para hacer la historia más corta, él me dijo, vente, vamos a conocernos. Y yo, bueno, dispuesta porque dije, bueno, aquí hay fundamentos. Claro. Y me vine. Y dije, bueno, ya dejé claro en Venezuela, mamá, es mi vida, ¿sabes? O sea, te voy a poder ayudar, te voy a poder hacer un soporte Encontré remoto. El amor de mi vida, me voy. Exacto. Entonces, imagínate como que, bueno, como pudo, arreglamos algo y me dieron la libertad de hacerlo, ¿no? Y yo, perfecto. Luego, ¿verdad? Me caso, tengo mi bebé y se comienza un caos. O sea, se desencadenó un caos que, bueno, yo comienzo a tener esa depresión postparto y me vi sin ninguna red de apoyo. Porque ahí es cuando, bueno, ya pasé el duelo migratorio. El duelo migratorio es el de volver a comenzar una carrera en un país nuevo, desde abajo. Y eso hace que le pegue mucho a tu ego. Y tú vives eso como que, wow, ese fue lo primero que yo había superado. Porque ya yo había pasado 3 años en que llegué a una posición que dije, bueno, está bien. No es lo que uno piensa en su cabeza que quiere ser, pero estaba bien. Con la maternidad entra otro duelo. Ok, ahora tengo que quedarme en casa porque acá en los Estados Unidos tener una persona que te ayude cuesta dinero. Sí. No tenemos familia por ninguna parte, ni de su lado ni de mi lado. No, o sea, no existía la red de apoyo. Ese sostén que yo tuve siempre en mi vida no estaba. Entonces se complicaron las cosas. Ya no estaba trabajando porque necesitaba cuidar de la bebé.
Y lo que mucha gente no sabe es que aquí en Estados Unidos sale más barato que la mamá se quede en casa a que esté afuera trabajando. Correcto, porque entonces tienes que, a ver, o el daycare que es súper caro o una niñera full time. Que también es entonces terminas gastando el dinero de tu sueldo en otros. Exacto. Para que otros te lo críen. Exacto. Entonces, bueno, sí decidimos que yo me quedaba en casa. Y entonces, claro, ya vengo de perder el trabajo también y de no tener el apoyo, de vivir todos estos duelos todos seguiditos y de encontrarme sola, además. Claro, el esposo sale a trabajar porque necesitamos, ¿verdad? Y yo entré en caos. Yo en modo supervivencia, súper cansada, exhausta. No, o sea, no lo viví bien. Buscaba por ayuda. La gente, eso es normal, sí, vas a estar muy cansada. Entonces, no tenía como que ni la energía, digamos, de cómo salir de ahí. Yo era estar en modo de que mi hija sobreviva un día más. Y también pasaron muchas cosas. A las 3 semanas que ella nace, me tienen que operar de emergencia. Imagínate. Entonces, es el que tú pensar que me va a pasar si no sobrevivo. O sea, todas esas cosas acumulando. Que te despeguen de tu hija también. Claro. Otra preocupación más. ¿Quién la va a cuidar si tú eras la que te encargabas de ella? Yo estaba amamantando. Entonces, ¿cómo hacer? Porque entonces no podías traerme la leche. Entonces, series de problemas que, por eso te digo, van acumulándose. Claro. La relación se fue quebrantando. Yo puedo decirte que yo sí había visto algunos red flags con mi esposo, que uno cuando está enamorado decide no ver, pasar desapercibido, que se fueron agravando. Y uno con la ilusión de que, sabes, como que con el amor todo se puede, uno sigue intentando, hasta que llega un momento que no se puede, que te das cuenta que dices, estoy poniéndolo todo sin recibir, estoy sosteniendo a todos sin tener yo un sostén, y se volvió algo que ya no podía más manejar. Y ahí es donde yo dije, llegó un momento, un día, una situación donde yo dije, no puedo más. Mi momento de quiebre. Yo aquí no puedo seguir así. Me sentía súper desconectada, no sabía quién era, no tenía con quién hablar, ni con mi esposo, él estaba totalmente distanciado. Yo digo, yo no puedo tener una bebé, o sea, que crezca y piense que su mamá es así, ¿sabes? O sea, yo siendo una persona súper carismática, súper contenta, súper alegre, no era ni mi sombra. Claro, desaparecí. Porque tu hija iba a crecer viendo una versión de ti completamente distinta a tu esencia. Obviamente. Y un trato que tampoco merecía. Y que uno cuando es mamá, uno ya no quiere gritar porque digo, no quiero que esto se vaya a escalar y sea peor y que la niña vea esto. Entonces uno se pone sumisa y yo digo, pero no, porque tampoco quiero que ella vea que uno tiene que ser sumisa en esta situación. O sea, entras en un total... una disyuntiva. Sí. Que tú no sabes si ser súper permisivo o si ser fuerte con tu hijo. Y entonces llegó un momento donde yo dije, esta historia ya me la contaron. Yo estoy pasando por un duelo, por muchos duelos, pero especialmente ahorita con el de mi relación, y tal cual me lo había comentado, como que cosas que podían suceder en una pareja pasaron. Entonces ahí entra un sentimiento que muchas personas quizás no lo reconocen al principio, pero después lo hacen. Y es ese sentimiento yo digo que es de despecho de uno mismo, porque tu amor propio ahí falló. Entonces tú empiezas a pensar, oye, no estoy llorando por desamor a otro, sino por el desamor a mí misma, por haber permitido todo, por no hacerme responsable antes, por no haber hablado antes. Es como ese sentimiento de culpa que tú tienes y tú dices, necesito salir de aquí, necesito encontrarme, necesito volver a ser yo. Claro, porque al final te estás culpando por cosas que tú no puedes cambiar porque ya pasaron. Exactamente, pero el sentimiento estaba ahí. Claro que sí. Entonces yo digo, bueno, toca volver a hacer el trabajo, hay que volver a hacer terapia, hay que buscar la manera de sobrepasar este duelo. Entonces yo creo que el momento es cuando tú dices basta.
Cuando tú tomas la decisión de decir, basta. Quiero aprovechar este espacio para agradecer a Grain of Sand by Annette. Si te gustan mis accesorios en el día de hoy, te dejo toda la información en pantalla. Grain of Sand by Annette. Esto no es lo que quiero, pero lo más importante, ¿qué es lo que quiero? Ahí hay un antes y un después. Y yo pienso que a nivel energético también lo hay. Cuando yo tomé la decisión, yo me tengo que divorciar, me tengo que ir de esta casa, comenzaron a pasar cosas. Yo regresé a trabajar, se me había olvidado ese detalle. Yo regresé a trabajar cuando la niña ya tenía como 3 años. Y yo dije, bueno, si yo me voy, hay que sacar números. ¿Qué necesito yo para irme? Y bueno, yo en ese momento le digo a mi jefe, mira, yo necesito una promoción, necesito esto. Me dijo, ¿sabes qué? Sí, vamos a abrir una posición para que tú la manejes. O sea, van a abrir una posición, ni siquiera estaba abierta. Por eso es que yo te digo, cómo todo se va acomodando. Sí. Entonces yo dije, estoy tomando la decisión correcta. Porque intuitivamente tomé la decisión y todo está pasando para que esa situación se dé. Entonces yo le digo a la gente, no es que te voy a dar un programa de 10 días y ya tú vas a mejorar. Es un proceso. Claro. Me tardé 2 años haciendo terapias, pero yo también, es algo muy cómico, pero yo lo voy a compartir aquí. A mí siempre me habían hablado acerca de la ayahuasca. No sé si tú has escuchado alguna vez acerca de esto. Cuéntame, sí. Me da mucha curiosidad saber. Cuéntame. Bueno, la ayahuasca es una medicina ancestral. Entonces, se hacen ceremonias donde tú tienes la toma de esa medicina y prácticamente tienes toda una experiencia donde tú vas sanando. Okay. Tú vas con un propósito. Mi primer propósito era sanar y saber cómo sanarme. Y lo que yo hice, cuando yo hice esa toma, lo que yo encontré fue una experiencia inolvidable. De hecho, tuve 3 ceremonias. Y fue ¿3 ceremonias corridas? No. ¿O en total? En total, cada 6 meses. Okay. Y fue como una brújula. Este es tu norte. Esto es lo que tienes que hacer. Lo más increíble de todo esto es que tú tienes una conversación. Bien sea con todas las personas, con lo que yo digo, respeto mucho las religiones o las creencias, mejor dicho, de las personas, porque al final todo es una energía divina que es Dios. Exacto. Entonces, yo le digo a la persona, si tú crees en Dios, tú vas a conversar con Dios. Si crees en Buda, es con Buda. Es con la persona que tú crees y tú tienes tu fe. Es pero como tienes una conversación. Alucinógeno que te da la ayahuasca o qué. Mira, si vamos a nivel científico, ellos van a explicarte, sí, tiene prácticamente una sustancia que permite que tú puedas no delirar. ¿Por qué? Porque tú estás consciente todo el tiempo. Yo la manera que lo explico es que abre un portal. Y este portal que abre, tú estás como que cierras los ojos y tú estás dentro de esta ceremonia, conversando, escuchando mucho, recibiendo muchísima información acerca de la humanidad y el mundo. Y cuando tú abres los ojos, tú estás consciente, tú ves dónde estás, tú te puedes levantar, tú puedes ir al baño, tú puedes lavar la cara, tú regresas, tú cierras los ojos y vuelves a esa comunión. Digamos que es una meditación. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando uno intenta meditar, tiene millones de pensamientos y se te hace muy difícil llegar a ese estado de conexión a través de la meditación. Esto lo que permite es que liberes ese control de la mente y permita esa conexión más directa. Entonces, claro, cuando te lo explican, tú tienes miedo, como que, ¿qué es esto? Sí, da como miedito, Exacto. Da como curiosidad, miedito. Entonces, el mismo chamán te va explicando y te dice, mira, tienes que soltar el control. ¿Dónde tú lo hiciste? Aquí. Acá en Miami. Mira, yo siempre he querido hacerlo en Perú, ¿no? En la selva. Pero lo tuve acá y yo dije, si me llamó y lo tuve llamado, aquí, yo lo voy a hacer. Mira, yo sé que no es el tema principal, la ayahuasca, pero me parece muy interesante, me llama mucho la atención, que
que mucha gente que la ha tomado siempre me dice, fue un llamado. Como yo sentí un llamado, como que cuando te toca la medicina, ella te llama. ¿A qué se refieren cuando dicen Mira, eso? yo te voy a decir algo. A mí me llama la atención este tema de hace 10 o 12 años atrás, cuando yo empecé con todo el tema de las energías, ¿te acuerdas? Y nunca se me dio la oportunidad. X, Y, Z nunca pasó. Y justamente cuando estoy atravesando por este momento, me dice una amiga, hice la ceremonia y está la orden cuando la necesite. Y yo, hace 10 años que yo intenté y no pude y hoy llegó. Entonces yo dije, ok, es mi momento. Es mi momento. Yo llamé, había puesto, o sea, como que todo fluyó. Todo se dio como ¿sabes? debía de darse. Si tú tienes miedo, tú no lo vas a hacer. Porque todavía te sientes con mucho miedo. Llegará un momento en la vida donde tú pierdes el miedo porque necesitas algo. Necesitas medicina para tu alma. Y eso te sana mente, espíritu. O sea, de verdad que para mí, yo la recomiendo a las personas. Si bien sea su creencia, eso no está de más. Eso... Tú como acompañante de duelo a las personas, ¿tú entonces recomendarías a las personas que están atravesando un duelo, vamos a decir que no saben cómo manejarlo? ¿Tú recomendarías el uso de la ayahuasca quizás para utilizar esa herramienta como respuesta? Muy importante esa pregunta. Y yo te voy a decir lo siguiente. Depende de la persona. Ok. Si yo veo o sea, me explico por qué. Hay personas que pueden ver la ayahuasca como una droga. Y hay personas que tienden a ese tipo de, ok, como que por curiosidad, vamos a ver qué es esto. No. Tú necesitas tener ya previamente una conexión espiritual con cualquier Dios, pero tienes que tener una base espiritual para poder entrar porque es algo que se respeta mucho. O sea, no es algo que voy a curiosear y de repente a ver qué sale. No es que tú te vas a tomar la ayahuasca y te vas a ir de party. No se puede. Eso. Tú tienes que hacer una dieta de 7 a 10 días y limpiar tu cuerpo antes de ir. Si estás en ciertos medicamentos no puedes hacerlo. O sea, es algo que se hace con mucho protocolo. No es como que decidí voy a tomar café hoy y no. No, tienes que limpiar todo tu cuerpo antes de recibirla. O sea, sí tienes que hacer un poquito de protocolo antes de hacerlo. Entonces, no todo el mundo seguramente puede hacerlo si no está prácticamente dedicado a que sí, yo voy a estar comprometido a que yo necesito curarme, yo necesito soltar el control, necesito hacer la dieta y puedo hacer esto, seguramente. ¿Me entiendes? Es así, es dependiendo. Yo siento que hay gente que es muy mental y va a funcionarle mucho a un psicólogo porque te tiene que explicar todo muy bien para que tu cerebro pueda hacer esa transición. Como hay personas que necesitan recibir ese amor, necesitan recibir esa parte espiritual, reforzarla. Entonces va a depender de cada paciente, de su historia, de cómo lo veo en ese momento. A mí me sirvió y fue para mí una de las experiencias más lindas de mi vida. No necesito hacer ni 10 ni 15. Yo hice 3 y con eso a mí me dio todo como que la fortaleza y decir, voy bien, este es el camino y así tienes que hacerlo. Te habla, o sea, es algo que tú estás recibiendo información. Entonces es muy diferente porque tú estás acostumbrada a pedir, agradecer, ¿no? En una oración, pero no, muy pocas veces estás como que escuchando algo. Y aquí estás escuchando algo. Es como que tú tienes la certeza de que de verdad es algo que te está hablando, que te de está hecho, comunicando. El chamán dice, cuando ustedes vean a las personas como que si estuvieran hablando con alguien, pero están hablando, ¿sabes? No se ve. Están como que... Ustedes déjenlo tranquilo. Cada quien está en su proceso. En su proceso, claro. ¿Sabes? Y por eso, porque cada quien está teniendo su conversación. O sea, con su propio yo, con su Dios, como la manera que lo veas. ¿Quién sabe si tú diciéndome aquí sobre la ayahuasca sea un llamado? Nadie sabe. Puede ser. Pero tal? Mira, encaminándonos en el tema de central del duelo, correcto, tú mencionaste que tú tuviste en tu caso un duelo, vamos a decir, existencial. Correcto. Por tu independencia, tu matrimonio, también que te tuviste que despegar de tu hija para una operación. Fueron muchos cambios que tú tuviste. Y me gusta bastante que toquemos este tema,
que no sea hablando solamente de cómo lo conocemos, porque yo leí duelo en tu formulario, por ejemplo, y de una vez yo me imaginé, bueno, el duelo cuando perdemos la presencia física de una persona, pero si bien es cierto, hay diferentes tipos, y tú lo mencionaste al principio y me gustaría que entremos un poquito en esa materia. ¿Cuáles son los tipos de duelo que la gente puede conocer? Mira, primero que todo, el duelo lo que es un proceso de transición a través de cuando sufres una pérdida, ¿verdad? Entonces, siempre les digo, a veces uno desconoce o no sabe que está en duelo porque piensa que, bueno, estoy triste, la gente dice estoy depre. No usen depre porque depresión es algo muy grave y extremo. Estoy melancólica, me siento triste, me siento decaída, ¿no? Son mejores palabras para utilizar. Entonces, claro, ¿cómo saber que tú estás en un duelo? Te sientes totalmente desconectada de ti misma. No sabes por qué, no sabes cuándo empezó, no sabes cómo. No tienes un sentido de dirección. ¿Qué hago? Estás como siempre viviendo entre 2 o 3 opciones, ¿no? Hay cierta ansiedad también, ¿no? Como que, ¿qué va a pasar? ¿Qué estoy haciendo? Pero no hay una dirección. Te digo en los tipos de duelo. Por ejemplo, tú experimentaste el duelo existencial, pero, o sea, me llama la atención porque uno escucha duelo y uno cree que se murió alguien. Claro, perfecto. Entonces, el duelo es el proceso, pero es cualquier pérdida, que puede ser pérdida del trabajo, pérdida de, vamos a decir, de repente, no sé, no te hablas más con un amigo que se fue, que se marchó. Pérdida, puede ser pérdida de un vínculo afectivo. Correctamente, pero también puede alinearse a la parte geográfica, parte del país. Así como te lo dije yo, cuando yo salí tampoco tenía red de apoyo, ya ahí perdí algo. Claro. Entonces es ese sentido de pérdida que te lleva al duelo. Entonces normalmente nosotros lo vemos como una persona que falleció y estamos pasando el duelo porque es lo que más conocemos. Pero como no sabíamos que existían otros tipos de duelo, a veces no sabemos cómo procesarlo y tenemos esos sentimientos allí sin sentirlos. Entonces, ya poniéndoles un nombre, poniéndoles una dirección, ya sabemos qué poder hacer y cómo transitarlos efectivamente. Entonces, no sé si se responde tu pregunta. Sí, claro, no, perfectamente. Puede ser geográfico. Imagínate tú te mudaste de tu país y dejaste tu familia atrás. Tú hiciste un duelo, perdón, tú atravesaste una pérdida, pero tu familia también. Sí. Porque está perdiendo a la niña que se fue de su casa, ¿me entiendes? Sí, entonces, claro. Hay duelos de parte y parte. Sí, por eso quería que lo dijéramos, porque me pareció muy interesante. Por como te dije anteriormente, que uno piensa duelo es solamente cuando se nos pierde físicamente un ser querido. Pero no, o sea, duelo es una pérdida de cosas incluso materiales o geográficas, como tú lo mencionas. Pero sabes que me llama mucho la atención cómo tú pudiste, como a través de tu historia, irte reconstruyendo y no te quedaste solamente en ese proceso de duelo. ¿Qué podemos recomendarle a una persona que nos está viendo, que no sabe, que ignora que está atravesando un duelo y cree, como bien tú dijiste, que está en depresión? Yo lo que estoy en depresión, yo estoy melancólico. ¿Cómo le decimos a una persona que puede identificar que no es depresión, es simplemente un duelo momentáneo que está viviendo? Quizás saber qué has perdido últimamente. Quizás puede ser tan sencillo como que una persona que vivía en una casa grande y de repente se fue a una más chica. O sea, son cosas sutiles que uno no les presta atención al día a día, pero que tu cuerpo y tu cerebro no han hecho la transición. Entonces, lo más importante es cómo te estás sintiendo tú hoy. Si sientes que tú estás como que desconectada de cierto, si sientes una pequeña melancolía, una tristeza, ¿qué está pasando en tu día a día? ¿Verdad? ¿Qué es lo que tú sientes que te está faltando de repente? Ahí, entonces, ver, ok, primero vamos a ver cómo nosotros nos sentimos. ¿Dónde está la emoción? ¿Es qué? ¿Es ansiedad? Ponerle nombre. ¿Es miedo? ¿Es de repente ira? ¿Es fobia? ¿Es capaz de que, mira, solamente me siento desubicada? No sé qué hacer. Porque también existen los duelos de las versiones que ya no son de nuestras. Uf, sí. De repente, mira, o sea,
tú eras una persona que todo el mundo ya había etiquetado y que ya tú no se sientes así, mira, pero No, yo y no soy nosotras así. las mujeres también experimentamos los cambios, por ejemplo, en el posparto, cuando tenemos un bebé, que es totalmente diferente. Tú tienes el duelo de la que tú fuiste anteriormente. Y es Correcto. como un proceso, tú entender de, bueno, me construí nuevamente. Soy una nueva El mujer. duelo de la maternidad. Así Sí. es, así es. Y eso que acabas de decir es muy importante, porque el duelo es la transición no para regresar a quien eras, Ujú. sino para honrar esa nueva versión de ti. Y es muy importante saber que llegué hasta aquí, hasta este punto. Quizás no soy la misma de antes, pero crecí y en ese crecimiento hubo una evolución y llegué a lo que soy ahora. Y Claro. también yo le digo a las personas, cuando estés en un proceso de cambio, que tú dices, mira, antes yo era muy amargada, pero ya no, yo soy una persona feliz. Y la gente te dice, ay, ya viene la amargada esa. Comunícalo. Mira, ¿sabes qué? De ahora yo siento que yo he cambiado. Claro. Y que no me gustaría que ya, o sea, tengas en tu cabeza que yo era una amargada. O sea, dando un Ujú, ujú. ejemplo muy sencillo, pero como que esa versión de mí ya no está con la presente. Y diré a las personas, porque esas etiquetas si no marcan, te marcan y te van marcando siempre. Sí, porque quizás en una etapa de tu vida tú viviste un duelo y producto de ese duelo tú tuviste ciertas actitudes, Claro. ciertos comportamientos y eso crea en ti unas etiquetas sociales que entonces cuando tú vas superando y saliendo de ahí es un poquito más difícil porque las personas ya de por sí te están señalando y señalando y señalando con esas etiquetas, valga la Claro. redundancia. Y cuando alguien no se siente bien, pierde hasta el brillo. Tú lo Sí, ves, tú dices, wow, ¿qué le sí. pasó? Cuando tú ves una persona que en verdad no parece como alguien que ya tú habías conocido, es porque está atravesando por un proceso que todavía no ha identificado. ¿Y cuáles son las etapas de ese proceso? Mira, es que no hay unas etapas como tal, Ujú. porque eso va a venir, depende de cada quien. Cada persona es un mundo diferente porque cada persona tiene su propio lenguaje, su propia cultura. Entonces, claro, nosotros no vamos a tomar el mismo duelo cuando se muere alguien, no es el mismo duelo que se hace en Latinoamérica como lo hacen en Italia, Claro. como lo hacen en Turquía. O sea, cada cultura celebra, o mejor dicho, hace su protocolo del duelo diferente. Ujú. Entonces, ahí es la parte importante de entender la historia de cada persona, porque así como en las relaciones que hay diferentes lenguajes de amor, cada persona hay que interpretarla diferente, porque Ujú. tiene un sistema de creencias que tú necesitas conocer antes de decirte, ok, estás en esta etapa. Y tú Es como como, acompañadora de duelo, ¿cómo entras tú en el proceso de una persona? La persona obviamente te contacta, te dice, mira, necesito que me ayudes a atravesar esta etapa, este duelo. ¿Cómo es el procedimiento? identificación, primero, Ujú. ¿verdad? Nosotros escuchamos la historia, vemos de qué va, cuáles son los sentimientos más fuertes que estás sintiendo en ese momento, para entonces saber exactamente por dónde irnos, por Ujú. dónde acompañarla. Y ahí de esa manera, identificando, podemos decir, ok, mira, estás quizás, lo que necesitas en este momento es aprender a hacer esa transición. Ponte que sea un ejemplo de una pareja que se muere. Okay. ¿Qué hago con ese amor? Ya no está. ¿Cómo puedo yo, sabes, qué hago con esos pensamientos repetitivos que se me vienen de todos los recuerdos juntos? Entonces yo siempre le digo a la gente, no es olvidarse de la persona, es reposicionar ese amor y ver dónde le podemos dar un espacio. Porque esos recuerdos siempre van a venir. Claro. Cuando cumpleaños, el día de la boda, ¿sabes? Entonces es como, ¿qué hacer en esos días donde nos sentimos tan mal, donde lo extrañamos más, donde, ¿sabes? Para poderse continuar con nuestra vida ya sabiendo que ese amor se va a reposicionar, no se va a perder, no se va a olvidar, va a seguir estando allí, pero de una manera que ya no nos afecte en el día a día y podamos seguir funcionando bien. Ujú. Entonces, esa es la manera para mí más como, digamos, holística de ver el resultado, de validar los sentimientos y de ver cómo podemos llegar a que esa transición se haga efectivamente. Entonces, ese es un poco de acerca del acompañamiento. Estoy aquí y te voy a decir cómo podemos pasar, digamos, por ese puente y yo voy a estar a tu lado, pero tú vas a estar caminando. Tú vas a estar caminando enfrente. Y yo te voy a decir, mira,
por acá quizás hay una piedra o por aquí te vas a tropezar, pero la persona tiene que pasar ese puente ella sola y hacer esa transición. Por eso es que se llama acompañamiento. Yo te agarro de la mano, pero eres tú el que tienes que hacer tu proceso. Claro. Y es muy diferente porque hay muchas personas que hacen coaching y el coaching es muy direccional. Te dicen qué hacer. Aquí, como es emocional, tenemos que acompañarlo. ¿Cuál es la diferencia entre ustedes, los acompañadores de duelo, ante un coaching o un coach de acompañamiento o de lo que sea? ¿Cuál es la diferencia entre el acompañamiento de duelo, el coaching y la terapia psicológica? Mira, primero que todo, la terapia psicológica, número 1. Uh-huh. Yo respeto mucho eso porque pienso que es un nivel de análisis mucho mayor que si alguien yo veo que no es solamente un duelo, sino que ya tiene otro tipo de problemas que necesita de verdad un profesional, yo siempre la voy a guiar a ir a un psicólogo primero. El coach es más directivo. Él te va a decir, mira, esto es lo que debes hacer para lograr el objetivo en tu vida, dependiendo de que sea el objetivo. Y te va a dar una guía de pasos que es la misma guía de pasos que le va a dar a todo el mundo. Uh-huh. En cambio, en el acompañamiento es más acerca del proceso emocional, ¿verdad? Nosotros entendemos que también la gente necesita tomar sus propias decisiones. Claro. Porque como humanos es parte de nuestro viaje a la Tierra. Entonces nosotros te estamos acompañando porque a veces muchas personas necesitan ser escuchadas y no tienen. ¿Sabes qué pasa mucho? El que tú le digas a tu amiga, mira, me pasó esto y me siento así, tu amiga, ay, a mí me pasó lo mismo. Uh-huh. Y entonces empieza a hablar de ella y deja de escucharte y se fue la historia hacia su lado de la historia. Uh-huh. Entonces no nos damos cuenta, pero lo hacemos. La gente ok, entonces no me escuchó. Necesita una persona que la escuche, que la valide, que le diga, estoy aquí contigo, entiendo lo que me estás diciendo. Claro. Sé cómo se siente y es completamente normal. Puedes salir de ahí y yo te voy a acompañar a hacerlo. Entonces, es prácticamente ese nivel de amistad es un nivel un poco más cercano de decirte, todo está bien, Uh-huh. lo vamos a lograr juntos. Porque a veces lo que necesitamos como seres humanos es esa cercanía. Como ese empujoncito. Ese empujoncito. Que te escuchen, que te digan, aquí estoy, todo está bien. A veces ese alivio que se le da al alma ayuda a sanar más rápido. Y hoy en día, ¿sabes qué? Hay toda la información que tú quieras. Sí, claro. Tú vienes y que la gente dice, mira, no sé cómo bajar de peso. Sí sabes. Sí sabes. Tú sabes lo que tienes que hacer. Tú sabes lo que tienes que hacer, pero no lo haces, Pero no es ¿verdad? lo mismo también. No es lo mismo que alguien te diga, oye, vamos al gimnasio a que juntos. alguien te motive ahí contigo. Vamos al gimnasio. Exacto. Oye, vamos a hacer el prep meal esta semana. ¿Qué te parece si cocinamos juntas? Uy, qué rico. Vamos. Pero hay veces que no te atreves a dar ese paso sola. ¿Se llega a superar al 100% un duelo? Sí, totalmente. Sí. Totalmente. Y para eso estamos para acá. Porque, ¿qué pasa? Que el duelo es parte, como te digo, de la humanización. Lo había dicho al principio. El duelo te hace tener mayor empatía con las demás personas. Entonces es importante como humanos saber entender estos procesos. Porque entonces ahora, después que vamos en lo básico, ¿no? Si perdemos a un ser querido, ahora vamos a tener empatía por otras personas que han perdido un ser querido. O lo mismo pasa, venimos de trabajo, yo sé qué se siente después de tener 10 años trabajando en un lugar y que te hayan despedido. ¿Sabes? Se abre ese umbral de empatía. Entonces nos humaniza. Nos da resiliencia. Porque ya sabemos que el día a día habrán cosas y obstáculos que tenemos que pasar y que esa fortaleza que nos da el duelo nos va a ayudar a que el día a día que tenga problemas lo podamos solucionar nosotros. Sin la ayuda de alguien que te diga cómo hacerlo, sino tener nuestro criterio. Claro, tú le das las herramientas para que entonces siga esa persona desarrollando totalmente. La superación del duelo. Te da esa visión de la vida de que esto no es como stop. Es detente, es una alerta. Vamos a aprender de esto para continuar. ¿Te ha tocado tener algún cliente o hacer algún acompañamiento que te haya marcado? Que haya sido quizás muy extraño o no sé, ¿te haya marcado de manera positiva o negativa? Yo pienso que, mira, no que me haya marcado, pero sí veo algo
sí veo algo que me parece muy interesante, que muchas personas llegan por la parte del duelo, pero comienzan a hablar de todo, ¿no? Y lo que más se ve son las cargas familiares. Wow. Se ven mucho y yo digo, bueno, ya este es como que otro tipo de terapia, pero yo los escucho igual porque todos vienen con culpa de los demás. Ejemplo, siempre llegan, no, porque tú sabes que mi hija, mi yerno, mi nieto. ¿Qué me hicieron? Y yo, no, que son problemas de ellos, que les está pasando esto. Y yo, bueno, pero, y tú, o sea, ¿cómo te afecta a ti? No, es una situación de ellos. Y yo, pero ¿por qué tú estás tomando una carga que no es tuya? O sea, es algo que tienen que solucionar ellos. Y en nuestras familias, más que todo latinas, eso se ve mucho. Sí, bastante. Llega mucha gente con cargas de otro. Y con eso es algo que a mí me interesa mucho porque yo digo, wow, estamos viviendo una sociedad donde en una parte está bien, ¿sabes? Como que afectivamente interesarnos en el bienestar de los demás, pero que no entendemos ese límite y nos afecta. Y les está afectando a las personas lo que le está sucediendo. O sea, una manera de controlar, pero también no pueden dejar de sentirlo. Imagínate que algo le esté pasando a tu niña, tú necesitas saber cómo ayudarla. Exacto. Entonces, he visto que hay muchas cargas que la gente no sabe cómo manejar y no sabe cómo comunicar, más allá del duelo. Las cargas generacionales. Sí. Mira, pero me interesa que en este espacio entonces demos a conocer a las personas que nos están viendo qué es Supernova, dónde te pueden contactar, cómo se pueden comunicar contigo. Sí, absolutamente. Mira, pueden seguirme a Supernova Living en Instagram, en TikTok también. Y bueno, allí vamos a hacer un portal donde estamos hablando de el día a día, de muchas cosas, de también la energía femenina, del renacer de la mujer, ¿no? Entonces, acompáñanos por allí para acompañarnos mutuamente y entonces estar al día pues también con actividades. Próximamente vamos a abrir círculos femeninos en Miami. Me encanta. Porque las personas, como te digo, necesitan ser escuchadas y queremos que todas se sientan acompañadas. Creo que es muy importante. Yo creo que el futuro es humano. Así es. Por más encima de todas las herramientas que podamos utilizar con la inteligencia artificial, el futuro es humano. Y yo creo en esa conexión entre nosotras las mujeres y más adelante también voy a tener un espacio dedicado a los hombres, a los niños supernova. O sea, vamos a crecer. Vamos a crecer juntos en esta historia. Pero bueno, por ahora vamos a empezar con este círculo de mujeres y de allí vamos a ir expandiendo. Tú que tienes tanta sabiduría en este tema del duelo, no te quiero dejar ir y no quiero despedir este programa sin antes pedirte que por favor des un mensajito ahí a la cámara, que te apoderes de esta cámara que es tuya y que le des un mensaje a las personas que nos están viendo, que están atravesando un duelo y no saben quizás cómo pasar esta situación ni cómo resolverlo. Quiero que le des un mensaje pues de aliento a esas personas que nos están mirando. Sí, claro que sí. Bueno, mira. Si sientes que estás en un proceso de duelo, entiende que no es algo que te está rompiendo. Es algo que está generando una mejor versión de ti. Estás creciendo y estás en transición. Vas por buen camino. Bueno, pues muchísimas gracias, Elena, por estar con nosotros el día de hoy. De verdad que fue muy grato recibirte aquí con nosotros y espero que ese círculo de mujeres, todos esos planes que tienes con Supernova y también con tu marca personal se puedan llevar a cabo. Y gracias una vez más por estar con nosotros. No, muchísimas gracias a ti y por darnos este espacio a todas nosotras para poder contar nuestra historia. Gracias. Y a ustedes, gracias por estar allí una semana más con nosotros. Esto es Mi Propia Voz Podcast. Mi nombre es Brachel Santos y recuerda que yo te quiero un montón y te mando un besito. ¡Mua! Bye, bye.